mesa de tres, como ven en este momento, porque nos acompaña el sociólogo Fernando de Randonea, que es autor de Democracia, Utopía Fría, un libro compuesto por 23 ensayos, y su visita viene de la mano con la presencia, la vuelta a la mesa de los miércoles de nuestro programa de José Gabriel Lagos, que es nuestro editor de cultura. En primer lugar, Fernando, muchas gracias por visitarnos. Y vos, por favor, y vos que sos de la casa, Gabriel, bienvenido como siempre. Me parece que sos el nexo perfecto hacia el libro precisamente. Sí, bueno, gracias por recibirnos. No, es un libro consistente. Se puede mostrar a cámara ahí. Lo podemos mostrar de canto, ¿no? Son 23 ensayos y cada ensayo es potente. Recibió el premio del MEC hace una parte de ese libro. Un par de años, y después vos lo actualizaste, le agregaste. Hay algunas cosas que las reconozco porque las vimos en Lento. Las publicaste. Y en la diaria, pero están actualizadas. Sí. ¿De cuándo son las más recientes actualizaciones? ¿Son cercanas en el tiempo? Algunas son cercanas y otras no tanto. Por ejemplo, hay una que la actualización que se hizo en el 2003-2004 y la actualización es una nota al pie del 2014. O sea que hay, temáticas que permanecen y otras que se han renovado. Sí. Yo te decía, jorobando, que es un libro total porque hay como muchos intereses tuyos, que hablando por afuera uno más o menos lo va conociendo y leyéndote también, ¿no? Y vos me decías, no, hay mucho más todavía por publicar, pero lo que yo te quería decir es que además de ser un libro que podríamos decir de ensayo, obviamente, ensayo político, ensayo histórico, ensayo sociológico, también tiene mucho de ensayo sobre arte y además de eso sobre asuntos vitales, ¿no? Porque vos, una cosa que es interesante es que en ningún momento escondés tu historia personal, al revés, la pones al frente en el inicio del libro, ¿no? Solo al inicio. Sí. Pero después se van viendo algunas, por ejemplo, el interés por cierto tipo de música, por cierto tipo de arte que tiene como una impronta generacional, ¿no? Porque sí. no hablamos de traperos ni tampoco de tangueros, ¿no? Claro. Es un libro que tiene mucho de rock y de rock de los 80, el que acompañó los regresos democráticos por esta zona. Y la democracia sí es, como indica el título del libro, el tema central, ¿no? Y yo quería decir, ¿cómo te las arreglaste o de qué manera engarzaron todas esas cosas cuyo núcleo es un libro de historia y política, pero que tiene tanto alrededor? No sé, es que no sé si engarzaron. Pero, básicamente el planteo es que, está la cuestión democrática, ¿sí? También plantea, los límites que tienen algunas democracias congeladas, ¿no? O sea, aquellas que ponen muros a la demanda social o, aun cuando no esté estructurada la demanda social, a las necesidades. Pongo un ejemplo. Hace 40 años, Juan Pablo Terra y Mabel Hoppenheim hicieron un informe sobre la primera infancia, ¿sí? Bueno, en el año 1999, Rubén Katzmann y Fernando Filgueira hicieron un informe para el PNUD sobre la situación de Uruguay, pero en donde estaba la infantilización de la pobreza, en donde estaba la transmisión intergeneracional de la pobreza y el desbalance entre los polos, ¿no? Los polos dependientes de edad, entre la infancia y la vejez. Y ese tema, si bien se corrigió en el sesgo de la asignación de gasto a partir del 2005, sigue en pie. Entonces, es un poco, es un indicador de cómo allí, la democracia, independientemente de sus gobiernos, se congeló en un punto
en que no incorporó un tema muy importante a su agenda institucional y no la tramitó. Has puesto ejemplos uruguayos Sí. a propósito de ese fenómeno, ¿no? Eso que parece inquietante. Es un punto en una constelación, pero bueno, Ahí es está. un punto importante. ¿Y es un fenómeno singular del Uruguay o se inscribe en una cuestión global? Se inscribe en una cuestión muy global. Las democracias, no siempre hay primaveras democráticas. Por ejemplo, en las transiciones, ¿sí? Digamos, el siglo XX tuvo 3 transiciones de la dictadura a la democracia en Occidente, en 3 áreas. En la década del 70, en el sur de Europa, Portugal, España y Grecia. Bueno, luego en la década del 80 en América Latina. Y luego en la década del 90, bueno, en los actuales países postcomunistas, ¿sí? Sin embargo, primaveras democráticas hay pocas. En general, hubo democracias más bien, digamos, delgadas, superficiales, sobre todo. Democracias en donde no había alternativa significativa, alternancia significativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que programáticamente los partidos eran bastante similares y entonces votar por uno o votar por otro era como votar por la Pepsi o la Coca, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con cuando una democracia, digamos, se va enfriando. Y entonces es un fenómeno mucho más global, como decís, Martín. Sí. El ensayo central, calculo, porque es el que le da el título al libro, ¿no? Democracia, utopía fría, un poco condensa esto que estabas diciendo, ¿no? Por un lado, la necesidad de profundizar y avanzar, ¿no? La democracia nunca es un estado fijo, ¿no? Uh-huh. Y a la vez consignar el problema de que es una idea que no entusiasma, ¿no? Que conlleva cierta frialdad. Cuesta entusiasmar con la democracia a menos que se la pierda, ¿no? Cuando se la pierde es que valorizamos, que se Claro. valoriza, ¿no? Ese es un poco lo que dice el ensayo nuclear, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, digamos, hay toda una teoría, ¿no? Elitista de la democracia, que bueno, arranca hace mucho en realidad, o sea, arranca, digamos, desde Platón, pero que contemporáneamente digamos, Max Weber, Schumpeter, Mosca, Pareto, y mucho más acá en el tiempo, Michel Crozier, el japonés Watanuki, Samuel Huntington, el choque de las civilizaciones, establecen que, digamos, hay que mantener a raya el exceso de democracia. Y la apuesta es precisamente a las élites, porque las élites son capaces, ¿sí? Despliegan capacidades de las que, que no tienen las masas. Entonces, esa concepción y esa apuesta a un ciudadano pasivo, uh-huh, que solamente debe renovar la confianza cada tanto tiempo en sus élites, está detrás también de esas estructuras frías, congeladas, de algunas democracias. También es cierto, en tanto, digamos, en las democracias los movimientos se organizan, la ciudadanía tiene posibilidades de activarse, bueno, digo, es mucho más dinámico de lo que estamos hablando. De todas maneras, la apuesta de muchos gobiernos es precisamente a esto, a el statu quo. ¿Y cómo se relaciona con ese concepto de democracias frías el surgimiento de distintas expresiones, no exactamente iguales, porque cada mapa político de cada país las condiciona, pero, digámoslo genéricamente, el surgimiento de expresiones ultraderechistas o de derechas alternativas
que son todo un dato de la política de Occidente, capaz que ya de los últimos 10 años. Por lo menos del primer Donald Trump, presidente estadounidense, en adelante, y capaz que me quedo corto. Sí, bueno, tiene mucho que ver la crisis del 2008 en lo que tiene que ver con Europa y el primer mundo en general. Eso por un lado, o sea, las hizo crecer esa crisis. También hubo una crisis de la migración que también acentuó esa presencia y ese aumento de las ultraderechas en toda Europa. Esos elementos que están en el libro son bastante claves porque allí surgen como dos fenómenos simultáneos. La presencia de liderazgos de outsiders, ¿sí? Y liderazgos carismáticos con discursos supremacistas, ¿sí? Que le pegan al migrante, que le pega a la etnia distinta, que le pega en definitiva a un pacto de convivencia que tenían esos países. Entonces, es bastante preocupante, sí, que efectivamente algunos de esos líderes sigan en el gobierno. Uno de los ejemplos es el presidente de Hungría, Viktor Orbán. Lo que tiene que ver con Trump, bueno, vuelve, pero allí por lo menos hay candados institucionales de que, bueno, no puede tener otro mandato que no sea este. Por ahora. No por el momento, por lo menos. Por el momento existen esos candados institucionales, lo cual no ocurre en Hungría y lo cual tampoco ocurre en otro, bueno, ni que hablar en Rusia, ¿no? Bueno, ahí entra a jugar como dos visiones que atraviesan a los ensayos, que por un lado hay una visión pesimista o realista, ¿no?, del espacio que ocupa en el mundo la democracia o la democracia plena, ¿no?, ante el avance de algunos autoritarismos y ante ciertas definiciones, ¿no?, de lo que es democracia, ¿no? Pero por otro lado vos hablás de la pulsión democrática, sí, ¿no?, de ese impulso por recuperarla, sí, o instituirla en distintas partes del mundo, no necesariamente ligadas a la tradición de Europa y Occidente, ¿no? Que se da al mismo tiempo, ¿no? O sea, al mismo tiempo ambas cosas. Sí, sobre lo primero y digamos, el auge de las ultraderechas, hay una cierta advertencia en el libro, no sé si muy explícita o muy argumentada, pero que no es el revival del fascismo. O sea, es otra cosa, ¿no? Y no es el revival del fascismo por una cuestión de método. O sea, uno no puede, digamos, apelar al siglo XX para tratar de entender cosas del siglo XXI. La segunda por una cuestión fáctica. O sea, porque en aquel momento había sistemas de dominación total, que eso eran los fascismos, o sea, encapsulamiento de la sociedad por parte del Estado y al mismo tiempo movilización desde arriba de esa sociedad. Bueno, eso tampoco existe hoy en día en esos términos. Y lo tercero que no existe son las masacres y el genocidio. O sea, entonces, un poco advertir también de que esto no es exactamente lo mismo que lo anterior. Este comentario se podría entender como un cuestionamiento al recurrente uso del término fascismo, sobre todo en la confrontación política actual, cuando sí, se señala por lo menos algunas de esas expresiones políticas. Claro, y hay una tercera cosa que tiene que ver con eso. O sea, está bien que entre los actores constituidos de izquierda y de derecha, digamos, hablen de comunismo y de fascismo. Pero lo que no está bien es que desde, digamos, un punto de vista más analítico y frío, no se haga el quiebre epistémico, ¿sí?, y se repita lo que dicen los actores, porque entonces no agrega nada a lo que están diciendo. En realidad se está operando desde el análisis dentro
del mismo campo de poder político que esos actores. Entonces, como que no agrega y es más de lo mismo. Nos quedan 3 minutos, Gabriel. Te cedo la última posibilidad y lo escuchamos antes de Fernando. No, y lo de la pulsión, sí, efectivamente, si no existiera la pulsión democrática, por ejemplo, lo vimos muy claro aquí en Uruguay, en el segundo gobierno del Frente. O sea, que básicamente los movimientos sociales establecieron su agenda y fueron legisladores o colegisladores con una triangulación por parte de Naciones Unidas, con el gobierno, pero los movimientos sociales fueron muy centrales. Gobierno de Mujica, José Mujica. Claro, en donde Mujica llega con una agenda que no tiene absolutamente nada que ver, pero se mete en el mapa mundial con una agenda que es propia de los movimientos sociales. ¿Es paradójico? Sí, es paradójico, pero eso tiene que ver con cómo era él, con cómo procedía. Dio luz verde, ¿no? Y hagan. Habilitó. Tiene que ver con una condición anarca que efectivamente tenía. Y eso posibilitó, en algún sentido, cambiar no solamente la agenda, sino mover las sensibilidades, las mentalidades, y además hay otra cosa, hubo ley y asignación presupuestal, lo cual es un cambio, porque la ley socializa, es un cambio de las mentalidades, y el cambio de las mentalidades en la historia es lo más lento de todo, porque un cambio económico es rápido, los cambios políticos más o menos rápidos pueden ser también, pero los cambios de las mentalidades no. Entonces, en algún sentido fue empezar un cambio civilizatorio. Uno dice, ¿hay reacciones a ese cambio civilizatorio? Siempre las hay. Choques de ideas y de intereses siempre va a haber. Y bueno, un poco... ese es un ejemplo claro de democracia no congelada. Bien. 1 minuto para tu última pregunta y para tu última respuesta. Pensala bien. No es una pregunta, entonces es un comentario nomás que vos, Martín, decías al principio, observabas cómo lo uruguayo va y viene, ¿no? Porque el libro habla de algunos asuntos que son universales, ¿no? No son necesariamente ni siquiera regionales, pero todo el tiempo está este juego, ¿no? con ejemplos de Uruguay, de la región. Hay otras cosas sobre las que hablaremos en otro momento, de algunos problemas, ¿no? de la democracia y problemas regionales. Pero tiene algunos capítulos que son específicamente uruguayos, ¿no? Una especie de balance de estos 40 años de democracia, por ejemplo, que está sobre el final del libro, donde ahí sí se mete, como estábamos hablando recién, contradicciones, ¿no? Paradojas que se dan en estos años. Sí. Nos ha ido por un lado muy bien, ¿no? O sea, porque haber mantenido la estabilidad de los partidos políticos y el arraigo de los partidos políticos es un activo. Digo, hay sistemas, por ejemplo el chileno, en la transición, que tuvo estabilidad pero no tuvo arraigo, como bien apuntó en algún momento Juan Pablo Luna. Y Argentina, por ejemplo, tiene arraigo social y un poco menos de estabilidad, ¿no? Nosotros tenemos, aunque tiene estabilidad, de hecho fueron 40 años corridos de democracia, nunca habían tenido eso. Van un par de años antes que Uruguay. Sí, 2 años. Claro. Y bueno, y nosotros, digamos, desde ese punto de vista lo hemos hecho bien. Fernando Esponda mostró de que en los indicadores de desarrollo social que se muestran siempre, bueno, la democracia está bien, pero si vamos al margen, si vamos a los índices de suicidio, la gente en población en situación de calle, si vamos a otro tipo que muestran el margen, ¿no? O sea, índice de prisionerización, sí. Y estamos peor, ¿no? Uno dice, bueno, pero
Eso ha pasado en el mundo, sí, bueno, sí, ha pasado en el mundo, pero en Uruguay también. Algo así como que haría falta construir indicadores más completos o más complejos o más amplios. Claro. Fernando, muchas gracias por la visita. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hablamos con José Gabriel Lagos y con Fernando Randonea en el cierre de nuestro programa de Democracia, Utopía Fría. Lo podemos mostrar por última vez a la cámara, ¿no? Ese libro compuesto por 23 ensayos, algunos más recientes, otros anteriores, que por ejemplo ganó el premio del MEC en el año 2023. Gracias, Gabriel, como siempre, por venir por acá los miércoles. Nos vemos la semana que viene.